Bueno, yo suelo hacer la oración antes de comenzar, porque si no, no la pasamos aquí en el programa rezando, que está muy bien, pero suelo hacerlo antes, sellando este programa. Pero bueno, dado que este es un programa sobre un tema que no le va a gustar mucho a la gran cucaracha, pues sí sería bueno, invocamos a la Virgen de Guadalupe, cúbrenos con tu manto. Te pedimos que se aleje de nosotros toda tristeza, angustia, ansiedad, temor, enfermedad, ataque del enemigo. Tú que eres esposa del Espíritu Santo, te pedimos que intercedas para que el Espíritu Santo baje sobre nosotros, nos cubra con su sombra, llene nuestra mente de luz, nuestro corazón de paz, nuestro alma de consuelo, y nos dé las palabras prudentes, precisas, incisivas, que puedan tocar los corazones de las almas, para que te reconozcamos como nuestra Reina y Señora y nos preparemos para la llegada del reino de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con tu Hijo en la unidad del Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Había un movimiento pro vida muy fuerte. Entonces yo estuve trabajando 26 años allá en los Estados Unidos y sí me llamaba que en el movimiento pro vida estuvieran mezclados pues casi todos los cristianos, muchos grupos cristianos, y que el símbolo de ese movimiento pro vida fuera la Virgen de Guadalupe. Entonces eso ya me llamaba la atención mucho. Después, en los años 90, casi ya llegando al 2000, nos empezaba a llegar las noticias de una violencia totalmente extraordinaria, donde se cortaban cabezas, brazos y piernas de las víctimas, de los narcos, del crimen organizado, llamémoslo así, y los tiraban en bolsas negras de basura y hacían otra cosa como disolver las víctimas en ácido. Todo eso a mí me llamaba la atención. Yo soy de Jalisco y pues tú me das y yo te doy. Pero este tipo de violencia para mí era diabólica y tenía mucho que ver con el aborto, porque era casi evidente que Dios nos estaba dejando ver afuera, porque lo que se hacía en las clínicas de aborto, que es lo que hacen, disuelven los fetos pequeños en ácido y tiran a la basura a los cuerpos mutilados de los bebés abortados. Entonces yo decía eso, era una suposición, una intuición o una inspiración que Dios me daba, y hablaba de eso, de cómo la violencia estaba suscitada relacionada con el aborto, tenía que estar relacionado, porque estábamos volviendo a los sacrificios humanos a los demonios. Cuando yo llego a México, viene un cambio muy fuerte para mí, de estar en Los Ángeles, me mandan, llamémoslo de vacaciones, a Tulum por 3 años, y de paso, yo tengo el Ministerio de Hombre Nuevo en muchos estados de México, en Guatemala, en Latinoamérica, Estados Unidos, en aquellos tiempos, y tenía el ministerio en Morelia, y ahí me encuentro con un joven, con Ángel, que me pide que le ayude. Me dice que tiene una afección con algunos demonios. Le pregunto quiénes son los exorcistas. Me menciona al padre Fortea, menciona al padre Ferrara, me menciona al padre Carlos Spahn. Los mejores exorcistas son muy conocidos todos. Y bueno, pues es verdad que estás, sí, que traes esos demonios. Pero mi problema, me dice Ángel, es que no se quieren salir, cuando ya se van a salir, dicen, ella no nos deja. ¿Y por qué no nos deja? Le pregunto yo y me dice, pues eso es lo que yo le quiero preguntar a usted. Porque los exorcistas no entienden cuál es la razón que la Virgen, porque está rarísimo que la Virgen no deja salir a los demonios, pues ella le aplasta la cabeza. Y cuando me platica de los demonios que trae dentro, me menciona uno que era un brujo, un demonio, que ofrecía sacrificios de bebés a los demonios.
Estoy hablando de antes de la conquista. Entonces, ese demonio lo traía Ángel e inmediatamente yo identifico, pues está claro cuál es la razón de tu posesión, que está relacionada con el aborto. Y la Virgen nos está dando un mensaje a todo el país de que tenemos que parar con esa vuelta a los sacrificios humanos a los demonios. Es muy difícil explicar a la gente cuando cuento estas cosas porque no entienden y otros no quieren entender y otros no quieren saber cuál es el background, cuál es la historia detrás de todo esto. Porque yo le estoy diciendo eso a Ángel y Ángel inmediatamente me confirma, va haciendo un repaso a esta luz que yo le estoy dando, tu posesión está relacionada con los abortos, cosa que no le había dicho ningún otro exorcista. Yo no soy exorcista, bueno, tengo algunos privilegios que el Papa Francisco me dio, pero bueno. Entonces, en ese momento yo no tenía ningún, nada más le doy mi intuición y entonces me confirma y dice, padre, ahora entiendo por qué los demonios le decían a uno de los exorcistas, tienes que ir con el cardenal a decirle que si se aprueba la ley del aborto en México se va a desatar la violencia. Y en otro exorcismo, a Ángel, los demonios dijeron, el día en que se aprobó la ley del aborto, estamos hablando del 2007, tiempos de Calderón, marzo, abril, por ahí, quizá mayo, los demonios en un exorcismo dijeron, si ustedes vieran el cielo, el día en que ustedes aprobaron la ley del aborto, verían el infierno, no podrían ver el sol, estaría todo oscuro de tantos demonios que salieron del infierno. Indudablemente que eso no les gusta a la gente, no lo entienden, no quieren saber de eso, especialmente al clero, no quieren saber nada de eso, no les interesa. Le tienen miedo al demonio y no quieren saber nada, es más, no creen, ni siquiera en él. Pero los que tenemos todavía un poquito de fe, sabemos muy bien que los sacrificios humanos a los demonios les dan mucho poder al demonio. No porque el demonio sea poderoso, sino porque nosotros le damos el poder. Pero además, si se estudia, si se tiene un conocimiento, yo diría, mínimo, básico, de la historia de México y del misterio guadalupano, yo creo que hasta un indio de la Patagonia o un pigmeo en el África o un esquimal allá en el polo entendería perfectamente cuál es el problema. La ofensa gravísima que le hemos hecho al Dios de la vida, así se presenta en el misterio guadalupano, yo soy el Dios por quien se vive, el Dios de la vida, pues lo hemos ofendido gravísimo. Y además la Virgen de Guadalupe es la Virgen embarazada, precisamente en esa fecha hay fotografías donde se ve como que el niño en el seno de la Virgen brilla. Sí. Se ve un bebé, sí, luminoso dentro del dolor que sentía la Virgen, que su pueblo favorito, su pueblo escogido, sus hijos, los jefes de sus hijos hayan favorecido la ley, apoyado la ley del aborto y que los otros hayan quedado callados, como si aquí no pasa nada. Incluso se prohibió, ustedes no recordarán, pero se prohibió hacer cualquier manifestación después de que se aprobó la ley del aborto. Entonces, pues ustedes pensarán lo que la Virgen qué sentiría la Virgen en ese momento. Entonces, como digo, como que Dios a mí me lleva, me trae de un lado para otro. Yo estaba muy tranquilo en Los Ángeles, me trae a México, me encuentro con eso. Sí, yo conozco bien el misterio guadalupano, he dado muchas charlas sobre el misterio guadalupano, sobre el manto de la Virgen de Guadalupe, he hecho programas de televisión para EWTN, para la Madre Angélica, he explicado siempre el misterio guadalupano, no como le hacen algunos, que también es interesante desde el punto de vista científico, yo lo explico desde el punto de vista espiritual, desde la Biblia, de las Sagradas Escrituras, a la luz del capítulo 12 del Apocalipsis. Bueno, entonces todo esto es así como yo me veo involucrado de una manera muy personal con Ángel hasta que sucede que lo acompaño a Roma y es cuando el Papa Francisco le hace el exorcismo y se manifiesta ahí en las televisiones y, por así decir, se hace un caso internacional
o yo diría un escándalo internacional, porque Porque que un país tan católico haya aprobado la ley del aborto y que no haya habido una verdadera oposición a ello. Cuando dijeron el portavoz que el Papa no había hecho ningún exorcismo, sino que el Papa hace el gesto que hace con todas las personas poniéndole las manos sobre la cabeza, ustedes vean nada más todas las fotografías, vean la película, vean todos los momentos, y en ningún momento el Papa pone las dos manos sobre la cabeza como hizo con Ángel. Pone las dos manos, sino lo aplasta. Se aplasta, se ven esas imágenes. Entonces, eso no lo hizo con nadie. Entonces, ¿es mentira? ¿O es una percepción equivocada? no, ¿O están tratando de evitar que también puede ser eso? Porque si el Papa hubiera hecho un exorcismo, pues todos los endemoniados irían a que el Papa los librara. Pero yo no considero que en eso sea lícito, porque si una de las cosas que ahorita que está pasando más curioso es que ya nadie cree ninguna noticia del Vaticano. Ya nadie cree ninguna del Vaticano. No solo él le pone las manos, sino que se manifiesta el demonio, y además esto fue confirmado por el padre Amor, que es el número uno, o en aquellos tiempos era el número uno. Yo he estado en exorcismos que hace el padre Gabriel, que hizo el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, y cosas de esas. Pero bueno, aquí lo importante es que el Papa Francisco, el mismo Papa Francisco, es uno de los papas que más ha hablado del demonio. Me acuerdo que precisamente estando ahí en la plaza, una señora le dije, oiga, el Papa está hablando mucho del demonio, son como 7 o 8 veces. Y me dice la señora, no, yo las he contado, son 13. O sea, llevaba un mes y ya había hablado 13 veces del demonio, del poder del demonio, de que el demonio regresa, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo ese contexto, ¿sí? Hasta había entrevistas donde le entrevistaban a jesuitas. ¿Por qué el Papa habla tanto del demonio? Pues porque es jesuita y es una de las partes de los ejercicios espirituales donde se habla de las dos banderas, ¿sí? Del demonio y de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto del Papa fue cuando se da este evento, ¿sí? Y pues se crea ese revuelo porque hubo una confusión ahí, ¿no? Porque parecía que el padre Amor acusaba a los obispos. No estaba acusando a los obispos, lo que estaba diciendo es que cuando hay un ataque a un país, a una nación de los demonios, hay que hacer una dimicatio, y ese es un deber de los obispos. Es todos los obispos de hacer estado por estado, hacer una dimicatio, y por lo menos deberían de hacer la prueba, ver qué pasa. Yo quisiera leerle una carta de un exorcista que habla precisamente de esto. Yo no lo saqué de este exorcista, yo lo sé, cualquier persona lo puede deducir lo que va a decir este exorcista. Sí, que en México la Virgen de Guadalupe es una reina y aquí expulsó a todos los demonios y ahora nosotros los estamos convocando otra vez, como tú mismo lo dices. Porque los demonios sí te dan poder y te dan dinero. Les leo aquí esta carta escrita en el 2013, el marzo de 2013. Son casi las mismas fechas cuando el Papa le hizo el exorcismo a Ángel. No voy a decir los nombres porque ahora es muy peligroso decir la verdad. Te condenan, te castigan, te quitan tu licencia de ministerios. Si dices cualquier estupidez sobre los gays, los homosexuales, que no sabemos qué exactamente fue lo que dijo Jesucristo en las Escrituras, que la Virgen no es virgen, no pasa nada. Pero si dices la verdad, les duele muchísimo, sí. Entonces esto crea muchos problemas, así que no voy a decir nombres. Dice esta carta, escrita 28 de marzo de 2013, por un exorcista sobre el caso de Ángel. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, no digo el nombre, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted. Le escribo esta carta bajo la petición de este señor que me invitó a compilarla en relación con su caso. Dada la delicadeza del tema, es una carta muy confidencial, he querido investigar y contactarme con personas que me hayan ayudado a tratar el caso para poderle darle así mi testimonio. Soy el padre XX, sacerdote religioso XX,
de tal congregación XX, ordenado en el año 2000. Mi obispo me nombró exorcista también en septiembre del 2008 hasta la fecha. He conocido a este individuo en el verano de 2008 en un congreso de exorcistas en México y he orado con él y por él en 4 ocasiones junto a otros sacerdotes. La última vez ha sido en octubre del 2012 en Tehuacán, Puebla, solicitado por XX, afirmar, y puedo afirmar con seguridad que esta persona sufre un estado de acción extraordinaria del demonio y que hay signos de posesión en su persona. No es un caso psicológico como algunos quieren, insisten en querer caso psicológico. Quisiera, Su Excelencia, reportar lo que pasó a finales de agosto en la Ciudad de México durante el Congreso Nacional de Exorcistas y Auxiliares de la Liberación. Lo que sigue es mi testimonio. Esta persona llegó al Congreso y me pidió orar por él, lo acompañaba a su hermano, solicité la ayuda de 4 personas, el padre XX Fernández, el exorcista XX de Jalapa, etcétera, etcétera. A las primeras oraciones de súplica, esta persona entró inmediatamente en estado de trance y el espíritu maligno presente en él comenzó a revelar la manera y la forma de cómo había entrado en su persona. En un momento dado de la oración pregunto al espíritu maligno, ¿por qué no te largas? El espíritu maligno contesta, porque ella no me deja. ¿Cómo que ella? Le pregunto. Ella quiere que les digamos algo que no queremos que sepan. No deben saberlo. No deben saberlo. Pero ella está aquí y me tortura pisándome la cabeza, igual que hace años cuando nos sacaron de esta patria. Entre alaridos, gritos y maldiciones, el espíritu maligno confesó que con el acontecimiento guadalupano, pongan atención, porque esto es la cosa que todos deberíamos de saber. La desgracia de hoy que parece que los demonios tienen más fe que nosotros, o que algunos de nosotros. El maligno confesó que con el acontecimiento guadalupano, con la llegada de María en estas tierras, ellos fueron obligados a largarse de México, pero que ahora la violencia, los secuestros, la corrupción y todo el mal tiene un origen y ella me obliga a decirte. No solo la violencia, los secuestros, la corrupción y todo el mal, los suicidios, tienen un origen que lo deberíamos saber. Lo debemos saber por fe. Entonces, extraña que el demonio tenga más fe que nosotros. Lo deberíamos saber casi por historia, ni siquiera se necesita fe para saber que los indígenas ofrecían sacrificios humanos a los demonios. Hombre, basta que te leas cualquier libro, el más rascuache de primaria, secundaria ahí, de historia de México, para que veas cómo los brujos llevaban a las víctimas arriba del altar, les abrían el corazón y se los ofrecían palpitando a sus dioses y embarraban los labios de sus dioses con el corazón palpitando. Que por cierto, eran más respetuosos los indios aztecas que nosotros porque no subían al altar ninguna persona más que los brujos, los grandes brujos, los que hablaban directa, y la víctima. No subían las mujeres ahí bailando como hacen ahora ahí en Teotihuacán y que les dan show. Pues es pura estupidez eso. Sofiana, nadie puede entrar al templo de los demonios. Sí. Como digo, había más respeto de los brujos hacia el templo del demonio que nosotros hacia el templo de Dios. Pero bueno, esto lo dejamos para comentarlo en otra ocasión. La violencia, los secuestros, la corrupción y todo el mal tienen un origen y ella me obliga a decírtelo. Me contestó el espíritu maligno. Invoco a María Santísima para que los obligue a revelar sus planes. Invoco a María Santísima para que los obligue a revelar sus planes. No es que los demonios andan por su lado inventando cosas. La manera como el sacerdote ata al demonio, le obliga, es muy importante, porque el demonio ciertamente puede meter muchas mentiras, pero si el exorcista
lo encadena, le dice en el nombre de Jesús, invoca a María Santísima, como lo hace para que te obligue a revelar sus planes. No, el exorcista no pone la oración que hizo, pero son oraciones que obligan al demonio a decir solo lo que la Virgen le permite. El espíritu maligno confesó que los abortos cometidos, esa sangre inocente que nos ofrecen, no nos deja meter la muerte y desgracia a este país. Ella nos sacó, pero ustedes estúpidos con sus leyes, su tibieza, leyes de los políticos, su tibieza, se refiere al clero, en actuar como iglesia, nos han abierto las puertas. Esto lo deberíamos de saber, no necesitamos que los demonios, caramba, vengan aquí a explicarnos estas cosas. Esto lo sabe cualquier niño de primaria, que antes había sacrificios humanos, que vinieron los misioneros, tumbaron todos los ídolos, tumbaron todos los monumentos, encalaron todas los sacrificios humanos, los teules que tenían esos a sus demonios, y se pusieron iglesias así arriba, y que hasta los mismos indios que se habían convertido empezaron a destruir todos los ídolos, y se acabó el poder de Satanás y tuvo que largarse de aquí. Durante la oración el maligno admitió, ella pide que cada obispo proceda a exorcizar su diócesis. Ella pide, no el demonio. Ella pide que proceda a exorcizar su diócesis y que se ore por la reparación y ofensa a Dios por los abortos hechos. Tenemos que confesar el pecado. No es el pecado, aquí está el relajo. No es pecado de los obispos, no es pecado de los sacerdotes, hombre, no es pecado. El sacerdote ofrece sacrificios por el pecado del pueblo. Entonces el sacerdote tiene que reconocer que el pueblo ha pecado. La función del sacerdote o del obispo o del que sea es ofrecer, cualquier religioso, es ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo para que el pueblo sea perdonado. Ella pide oración para reparar y que termine la violencia, el rosario. Ella pide eso. Que aquí no necesitamos ninguna intervención tampoco de los obispos ni de los sacerdotes. O sea, si en todas las casas, en todas las familias, en todos los hogares rezaran el rosario, no habría secuestros de sus hijos y sus hijas, pero nadie reza. Y esto no tiene nada que ver con la jerarquía eclesiástica ni con nadie. Tiene que ver con que en tu casa está el demonio dentro porque le abres todas las puertas a través del internet, de la televisión y del aborto y del adulterio. Todos viven en pecado mortal o muchos viven en pecado mortal, pues ahí está el demonio. Le abren las puertas al demonio. Y por eso secuestran, y por eso violan, y por eso matan, y por eso roban, y por eso cometen crimen. Porque están los otros, todos los demonios, bien unidos, y tú no tienes la protección ni de tu ángel, ni de la Virgen, ni de Dios, ni de la oración, ni del escapulario, ni de la medalla. Tú has tirado a la basura todo. Pues antes no han violado a todas las chicas y antes no han secuestrado a todos los jóvenes. No rezan nunca en familia. Pues ahí tienen la culpa. Porque indudablemente que el demonio no puede hacer nada con personas que tienen fe, con iglesias donde hay fe, con sacerdotes que tienen fe, con familias que rezan. No puede hacer nada. Luego el maligno continúa amenazando. Escucha, sacerdote, ¿me oyes? Destruiremos tu maldita iglesia. ¿Me oíste? Soy Pantera, estoy encargado de destruirlos a ustedes. Comando a los masones, te vamos a destruir, acabar tu maldita iglesia. Se está desmoronando, débil. Tus sacerdotes, tus obispos no creen, no oran, ¿me oíste? Los vamos a destruir, viven como laicos, eso queríamos. Aquí, claro, yo no estoy diciendo esto es lo que es una carta de un exorcista. A mí no me enredo en estas cosas, pero aquí están las cosas. Es la carta de un exorcista a un obispo hablando de esta situación, de lo que están diciendo los demonios. Después de haber escuchado estas palabras, se hizo pesado el aire en la capilla donde estábamos orando. El maligno dijo eso con furia, burla y odio. Le repliqué, pero los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Después de estas palabras, el maligno gritó, ella quiere que me arrodille delante del crucifijo, ella me obliga, y así sucedió. Así sucedió. Por lo menos, ante esta última cosa, que es rarísima, que el endemoniado se arrodilla ante el crucifijo, solo podemos decir que los demonios realmente estaban sometidos, que la Virgen les estaba aplastando la cabeza. Y esto no lo debemos ver
como una amenaza a la Iglesia Católica, no, lo debemos ver como una invitación de la Virgen María a dar la batalla última, final contra el demonio, a comportarnos como se comportaron los primeros misioneros. Se enfrentaron al demonio, muchos murieron mártires, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros le tenemos miedo al demonio? Pues porque no vivimos en gracia, porque están viendo pornografía, porque tienen amantes, ¿quién sabe qué tantos relajos traen? Pues así como vamos a enfrentar al demonio. ¿Sí? No se puede enfrentar al demonio si no tienes fe. Por más que estudies, por más psicología que hayas estudiado y ciencias y cosas así, el demonio te va a barrer 3 veces. Sigue la carta. Querido señor cardenal, no digo su nombre, este es mi testimonio y dejo interpretación y juicio de decisión a su persona, confiando y pidiendo que María Santísima lo ilumine. Que Jesucristo reine en sus corazones. Que un poseso hable porque obligado por María no debe sorprenderos, ya que San Luis de Griñón de Montfort lo profetizó en su Tratado de la Verdadera Devoción. Porque Satanás es tan orgulloso, sufre infinitamente más, está citando a Luis María Griñón de Montfort, vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de su persona que a las oraciones de todos los santos. Entonces, lo que nos debería de llamar la atención es de dónde sacan los demonios tanto poder si tenemos a la Virgen de Guadalupe con nosotros, la que le aplasta la cabeza a la serpiente. ¿Qué está pasando aquí? Algo no estamos haciendo bien. No le estamos dando el culto debido a la Santísima Virgen. Da la impresión de que la Virgen María está encarcelada. Ahí en la basílica que la tiene encarcelada. Porque yo siempre les he preguntado a la gente, ¿qué hubiera pasado si con el coronavirus los obispos hubieran sacado la imagen real, la auténtica, de la basílica y lo hubieran llevado en peregrinación por todos los pueblos durante el coronavirus? Pues no hubiera habido todas las muertes que hubo. No digo que no hubiera muerto nadie, pero no hubiera habido conversión y la gente hubiera ido a las iglesias. Y se hubiera convertido, se hubiéramos sacado y se hubiera parado la peste. Y lo digo eso porque precisamente eso, en la Basílica Antigua está una imagen de la Virgen que la sacan en procesión, porque ya no la sacamos en procesión. No, es que la pueden destruir. ¿Cómo que la pueden destruir? Déjate de estupideces, hombre, que la pueden destruir. A la Virgen María, porque no va a ir sola. La vamos a rodear y si algo le pasa a la Virgen nos tiene que pasar primero a nosotros y eso no lo vamos a permitir. Pero bueno, el problema es que no tienes fe, así es de sencillo. México ha perdido la fe, pero ahí está la Virgen María. No, la Virgen María nos está pidiendo, no es un regaño, no es un insulto, no es una llamada de atención, más bien nos está diciendo, hijitos, ¿qué está pasando? San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.